Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de febrero del año 2022. Estamos aquí, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 13. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así, anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Claro, es grave esto último que aquí como ejemplo pone el Señor. Sí, el primer mandamiento con promesa es aquel referido a la relación que tienen que tener los hijos con los padres. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. Ahora fíjense de qué manera tramposa y mintiendo precisamente y tergiversando el mandamiento. Conforme a la tradiciones humanas que seguían los hebreos, los judíos, se regían, y de aquí procede el primer ejemplo del cual parte este relato por parte de Marcos, ¿no es cierto? Llamaban impuros a aquellos que comían sin lavarse las manos. Comían con manos impuras, decían entonces los judíos a los discípulos cristianos, a los discípulos de Jesús, cuando veían que no se lavaban las manos antes de comer. Es bueno lavarse las manos antes de comer, por supuesto, es una sana costumbre higiénica, pero no es esa la raíz, no es ese el núcleo del mandamiento divino. El lavado tiene que ser un lavado interior. No se refiere a un mero lavado con agua y jabón, que está bien, sí, por supuesto. Es un lavado más profundo, es un lavado del alma, de la intencionalidad de la conciencia. Es algo que viene de lo más profundo del ser, esa limpieza que hay que hacer del alma. Y ahí pasaban de largo estos que seguían, fariseos, escribas, doctos en la ley, que venían de Jerusalén y cuestionaban, sobre todo por perseguir a Jesús, naturalmente, la conducta que observaban en los discípulos de Jesús. No se lavaban las manos. ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras? ¿Por qué tus discípulos no guardan la ley? Hipócritas, les decía Jesús.
Bien dijo Isaías a propósito de este pueblo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tal cual, dicen y no hacen. Porque lo que dicen sí es la repetición de la palabra de Dios, de la ley de Moisés, pero hacen conforme a tradiciones meramente humanas, que pueden ser buenas algunas sin duda, pero son simplemente hábitos que tenemos, que son útiles, pero no es en el fondo el cumplimiento de aquello que es fundamental para la vida y que es la vida, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y el amor a los padres tiene que ser primerísimo. Y fíjese que en el cumplimiento de este mandato al amor a los padres, no habían reemplazado por una tradición muy humana. Sí, todo lo que era ofrenda divina entonces estaba destinado exclusivamente a eso. Era declarado Corbán, ofrenda divina. Entonces todo aquello que estaba destinado para ayudar a los padres, si era declarado Corbán, ¿no es cierto?, entonces ya no obligaba a ayudar económicamente a los padres. Y el mandamiento que dice honrar padre y madre. Y de esta manera cualquiera que no lo hace, de alguna manera está matando a su padre y a su madre. Falta el amor, hermanos, donde falta el amor no hay cumplimiento de ningún mandamiento. Porque lo que Dios nos pide esencialmente es eso. Usted puede realizar muchos actos meritorios en el nivel del juicio humano, pero ¿lo hace por amor? ¿O lo hace por quedar bien, porque a usted le conviene, porque busca simplemente una interpretación meramente literal humana que a usted le parece bien y que puede ser sustituta, inclusive con ventaja, del mandamiento divino que usted en el fondo no quiere cumplir? Y esto es lo que acontecía con los judíos que seguían las tradiciones de los padres, las tradiciones humanas. Y por seguir esas tradiciones violaban el mandamiento. Y esto es lo que simplemente les cuestiona Jesús, cuando ellos a su vez están cuestionando a los discípulos de Jesús, que sí, no se lavaban las manos, eran, sí, hombres que venían de unas costumbres que posiblemente no fueran las costumbres más refinadas del habitante de una ciudad más cultivada, ¿no es cierto?, cultural o intelectualmente. Pero tenían limpio el corazón. Fueron muchos de los que siguieron a Jesús y muchos de los que verdaderamente se ocuparon de la limpieza interior, del lavaje del alma, de eso que venía a ser el Señor. Lo demás puede hacerlo el hombre, como complemento, hábito y costumbre según su estar en este mundo. Pero para pasar de este mundo al Padre, a Dios, a la plenitud de la vida, a la eternidad de la misma, en aquello que Dios quiere en nosotros, hace para nosotros y quiere que se cumpla en nosotros, eso es lo esencial. Busquemos primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas se darán por añadidura, enseñó nuestro Señor. Y hay quien no busca el reino de los cielos, busca el reino de sus criterios, de sus puntos de vista, de su mejor estar en este mundo, de estar como le parece que mejor le conviene o como mejor puede estar en el seno del juicio del otro. Y no se hace por amor a Dios o por amar al otro. Por manera que fácilmente descubre Jesús en estos hipócritas, que realmente es esto, francamente, y vemos a través de estos relatos, estas lecturas, que en realidad podríamos asociar en la definición la palabra hipocresía con la palabra fariseísmo, ¿no? Porque los fariseos eran muy hipócritas, no todos por supuesto, pero sí los había y bastantes, y no solamente ellos, también los doctos de la ley, los escribas, análogamente actuaban de la misma manera. Cuando se busca la supremacía sobre el otro, hermanos, del hombre sobre otro hombre, es cuando se quiere el poder, y ese poder se lo esgrime siempre como una orden de autoridad que se tiene en el papel, pero no desde el corazón y desde el juicio y criterio con que Dios quiere que actuemos por amor en este mundo todos los seres humanos, hechos verdaderamente a imagen y semejanza. Cuando se actúa con el criterio personalista, agigantando el ego y tratando de ser por encima del otro, evidentemente se está negando el mandato divino.
se está negando el amor al prójimo y consecuentemente el amor a Dios. El que no ama a su prójimo a quien ve, que no diga que ama a Dios a quien no ve. Y en nuestra relación con el otro se debe notar y debe trascender, y como tal debe ser una norma de conducta que sirva de modo docente a todos. Cuando nuestra conducta con respecto a nuestro prójimo es una conducta de servicio, es una conducta de amor, es una conducta que al otro lo ayuda, entonces es una manera de transmitir el mensaje del amor. De otra manera lo que transmitimos simplemente es esto que captó fácilmente Jesús. Un acto que está teñido de facilismo, como muchos hermanos en este tiempo, y esto es muy fácil darse cuenta. ¿Cuántos cristianos y de todos los credos, ¿no es cierto?, creen que con cumplir ritualmente una religión, con eso agradan a Dios? Creen que con ir a la misa, sentarse, estar, ahí el momento en que deben estar, irse a su casa tranquilos porque ya cumplieron. Y al lado de esto, en el curso de la vida cotidiano, en el cotidiano de todos los días, ¿qué hacemos? Servimos, amamos, estamos al lado del otro en el momento de la dificultad, somos ayuda, somos aquello para lo que Dios nos quiere, o somos aquello que queremos nosotros para el otro y el otro para nosotros. Pensemos esto, hermanos. Meditemos en el mandamiento de Dios. Esa es la conducta para la vida. Amar. Lo demás, Dios lo juzgará. ¿Qué te parece, Patricia? Pues bien decías, Miguel, el corazón debe de estar impregnado del Espíritu Santo para poder obrar por amor, no por la ley. Ser congruentes con la fe cristiana y actuar conforme el Señor pide de nosotros. No irnos a sentar y calentar un lugar, sino estar con el prójimo cuando Él nos necesita, cuando nos pide ayuda. Sin duda, y vos decís bien, fíjate, cuando estamos dotados, equipados con el Espíritu Santo que nos envía Dios, que es Dios mismo en nosotros, entonces nuestra conducta debe estar inspirada, guiada por el Espíritu, que es el que rige en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios informa al alma y el alma al cuerpo, y todo es testimonio de la presencia del amor de Dios en nosotros. Y así debe ser. ¿Cuándo nace la iglesia de Jesús, de Cristo, de Dios? Cuando viene el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, por eso viene personalmente a nosotros. Por eso dirige personalmente nuestro accionar en el mundo. Si no, nos dejaría librados a nuestros criterios personales, y muchos se desentienden del mandato divino del amor y proceden, de acuerdo a tradiciones propias. Así es lo que vemos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, de amor, de verdadero amor al otro, de servicio. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.